¿Qué tal? ¿Cómo están, amigos y amigas de esta comunidad? Como siempre, un gusto, como siempre, un placer que nos acompañen. Se llevaron a cabo elecciones el fin de semana, la primera vuelta de estas elecciones presidenciales de Colombia, en donde la derecha, digámoslo de esta forma, se une a la ultraderecha y resulta que prácticamente alcanzan 50% de los votos entre ambos. Lo cierto es que Iván Cepeda queda en un segundo lugar, Iván Cepeda, el candidato de la izquierda, como tal, y todo está listo para que en las próximas semanas haya precisamente un enfrentamiento directo entre Iván Cepeda y el candidato de la ultraderecha colombiana. ¿Qué podemos esperar? ¿Cómo entendemos esta elección que se ha desarrollado ya en Colombia? ¿Qué podemos esperar, en pocas palabras, de lo que se viene en toda esta discusión alrededor precisamente de la segunda vuelta? Como siempre, le doy las gracias y es un honor para nosotros que nos acompañe mi queridísimo Elvin Calcaño, al que ustedes pueden seguir en su canal de YouTube, efectivamente, que lleva su nombre, y por supuesto en su cuenta de X, dos espacios de verdad excelentes para la reflexión, para la opinión. Mi querido Elvin, ¿cómo estás? Siempre encantado de estar aquí, Jesús. Un honor para mí. Gracias, querido amigo. Oye, pues yo de entrada te comenzaría por ahí. ¿Cómo evalúas lo que hemos visto en Colombia en las últimas horas con este resultado? Se hablaba de la posibilidad de que Iván Cepeda estuviera en primer lugar durante la primera vuelta. ¿Cómo vamos entendiendo este ejercicio y cómo ves el injerencismo estadounidense? Sí, bueno, yo creo que es un resultado que en primer lugar no se esperaba que fuera así. Según las encuestas, Cepeda, el candidato de la izquierda, abanderado del movimiento del presidente Petro, el pacto histórico, estaba en primer lugar. Parece que fue una elección que desde la primera vuelta, eso suele ocurrir, y es que hay elecciones donde ya el escenario de segunda vuelta se ve en la primera. Y por tanto, el candidato de la ultraderecha, este que quedó primero de la Espriella, captó y vaceó prácticamente a los otros candidatos de derecha. Entonces la gente de derecha o anti el gobierno Petro hizo un voto útil con él, entendiendo que era el que podía ganar. Y Cepeda capturó lo que se esperaba, un 40-41%. Se esperaba también que hubiese sido un poco más, pero se mantuvo dentro de un buen margen. Entonces, por otro lado, es una elección que se da básicamente la misma votación que hubo en Colombia en el 2022, que esa es digamos, el dato esperanzador, por decirlo de algún modo, para la izquierda. Y es que en el 2022, entre las alternativas de derechas juntas, sumaron 52% en primera vuelta. Ayer sumaron 51%. Y aún así, luego la izquierda las derrotó. ¿Por qué? Porque en la segunda vuelta hubo 2.500.000 nuevos votantes, de los cuales el 70% se va con Petro. Esto puede ocurrir nuevamente y ganaría la izquierda. Ahora bien, hay que tener otro elemento en cuenta y de ahí lo que decía Petro ayer cuando parecía que no reconocía los resultados y no era así. Bueno, creo que tampoco se explicó muy bien, pero lo que pasa es que en Colombia está este conteo rápido que, por cierto, hace una empresa privada vinculada al candidato de ultraderecha que ganó, ojo con eso, una empresa privada vinculada también con el sector de la ultraderecha de Miami, de Marco Rubio y todo este grupo. Eso está documentado. Los dueños de esa empresa, los vínculos que tienen con toda esa órbita, ¿no? Ultraderechista, etcétera. Pero es la empresa que cuenta los votos en Colombia. En Colombia los votos los cuenta una empresa privada. El Estado no interviene casi que hasta el final en cuanto a ese conteo de votos. ¿Qué pasa? Que ese conteo de votos ya ha ocurrido en Colombia, perdón, Colombia, creo que dije Venezuela hace un rato, en Colombia, y es que en la elección anterior al Congreso, la izquierda, en el reconteo final, en el reconteo, ¿verdad? Que se hace posterior, en el conteo que se hace posterior al reconteo, la izquierda logró aumentar en 300.000 votos más. Es muy probable que cuando se haga ese conteo ya final, oficial, que se debe estar haciendo en este instante, suba votos Cepeda, es muy posible. Pero ese es el cuadro, digamos, en Colombia, se viene una segunda vuelta que va a ser muy complicada, porque son unas elecciones, como yo decía ayer en algún momento, que tú hacías referencia, Jesús, es una elección que está muy intervenida por Estados Unidos, extremadamente intervenida. Y con esto termino en este punto. Imagínate que el observador
que invitó el ente que organiza las elecciones en Colombia, el observador que invitó por parte del gobierno norteamericano es un individuo que se llama Bernie Moreno, que dijo hace un mes atrás que si ganaba la izquierda era posible que Trump no reconociera ese triunfo en Colombia. O sea, un individuo vinculado a la ultraderecha va como observador invitado a unas elecciones donde él ya dijo de antemano que si ganaba determinado candidato no la iba a reconocer su país. Imagínate esto, eso es una locura, ¿no? Pero eso pasa porque, claro, a la derecha se le permite hacer de todo y eso pasó en Colombia. Entonces, una elección intervenida va a ser muy difícil, no imposible, pero se viene un escenario que podría ser fatal para América Latina y es que Colombia en este preciso momento caiga en manos de la derecha nuevamente. Sí, porque a final de cuentas generas el escenario del miedo, ¿no? La guerra psicológica, en pocas palabras, que de una forma u otra impacta en un sector de la ciudadanía. Exactamente, y a eso juegan, ¿no? Eh, las derechas poco a poco han ido descubriendo algunas cosas, Jesús, y esto yo creo que la historia así lo dice reciente de nuestra región. Primero descubrieron que no había que matar a la izquierda para poder ellos gobernar, como hacían en los años 70 y 80, que era matar, ¿no? En los tiempos del Plan Cóndor, los desaparecidos en Chile, en Argentina, la propia Guerra Sucia en México, ¿no? Eso era el método para enfrentar a la izquierda, era el asesinato, la violencia. Luego ven que ya no era necesario y que no lo podían ya hacer como antes, ¿no? Con todos los medios de comunicación que hay ahora, que casi todo se puede saber. Y entonces empezaron a dejar que la izquierda participe electoralmente. La izquierda empezó a ganar y luego vieron que lo que empezaron a mirar es cómo frenar electoralmente a la izquierda. Y ahora tienen una cantidad impresionante de medios de manipulación. Una de las cosas que está utilizando el gobierno de Trump en Estados Unidos y las derechas en América Latina son las guerras psicológicas, utilizando inteligencia artificial y todo lo que provee ahora el mundo digital. Y es, por ejemplo, desincentivar el voto de los sectores no tan convencidos. En la mayoría de nuestros países hay un porcentaje que suele ser el 20, 15% de votantes que son voto blando, se llama, que pueden ir a cualquier candidato, incluso deciden por quién votar el día antes de la elección. Lo que hacen estas guerras psicológicas es apuntar a ese votante. A veces no para que vote por la derecha, sino para que no vote por la izquierda. Y ahí está la guerra sucia diciendo que no, los clásicos de que si gana la izquierda viene el comunismo, que Venezuela, que vas a perder tu empleo, que la economía va a colapsar, que te tocará migrar, que si gana tal candidato de izquierda, el país puede entrar en guerra. Ese tipo de cosas que tienen efecto en ese tipo de votantes, que suelen ser gente despolitizada, gente que no tiene mucha información política. Y bueno, lamentablemente han descubierto, por tanto, las derechas que ya ni siquiera tienen que robarse elecciones, sino manipulación masiva con todos los medios a su favor y logran con eso torcer resultados electorales. Oye, en ese punto que sentencias, querido, este hombre Espriella, eh, ¿cómo valoras tú las campañas que han hecho hasta ahorita? ¿Cómo valoras? Yo recuerdo un texto, incluso lo volviste a publicar en X, que habías escrito sobre la campaña de Cepeda. Eh, ¿Qué tanto Cepeda va a tener que modificar esa campaña? Ya lo veíamos en X, el retando ya directamente un debate, este señor Espriella, y este diciéndole que Petro le había hecho la campaña, en fin. Qué tanto Cepeda va a tener que modificar un poco la estrategia y tendrá que ser mucho más directo hacia este personaje? ¿Y qué tanto aún y cuando la derecha se ha volcado, digamos así, en la votación a dos candidatos, la votación a la otra candidata, qué tanto eso mismo votante que no es tan radical podría en un momento dado mejor no irse con Esprilla? Porque por lo que he leído de este hombre, tú lo sabes mejor que yo, pues vaya que estaríamos ante otro personaje tipo Trump, tipo Cast, tipo Milley en esta, ya lo decías en el principio, en nuestro continente. Sí, que Cepeda realmente no hizo una buena campaña. Es verdad que hay una intervención estadounidense en esta campaña colombiana. Colombia es un bastión, fue históricamente un bastión estadounidense en América Latina. De hecho, algunos autores críticos decían que Colombia era el Israel de América Latina, ¿no? Que era como un laboratorio de políticas represivas, de políticas de muerte, del ejército utilizado como un arma en contra de la población, etcétera. Entonces, Colombia es muy importante para ciertos diseños geopolíticos que están muy vigentes en Estados Unidos.
Entonces, están muy metidos en esa elección. No es el candidato no es de la Espriella, es Trump, es contra Trump que van a tener que ganar las izquierdas colombianas. No es de la Espriella. La Espriella es un payaso fascista que apareció los otros días, que si gana tendrá un gobierno desastroso, como siempre pasa con esta gente, y si pierde, después se dedicará a lo suyo, al TikTok y a hacer negocios, que es lo de él. Pero no, no es un personaje sólido, digamos. Ahora bien, es verdad que está eso por un lado, pero no hizo una buena estrategia Cepeda. Y esto es muy importante hoy para los sectores progresistas de izquierda, como queramos llamarle, y es que no se puede hacer una campaña política sin criterios técnicos. Las campañas políticas no son para decir la verdad, ¿no? La que para nosotros es la verdad. Las campañas políticas son para comunicar efectivamente. Y para comunicar efectivamente hay que manejar ciertos criterios técnicos que los manejan estrategas. Y en la campaña de Cepeda, él se jactaba de decir, Cepeda, que a mí me parecía una locura, y no con mucho respeto lo criticaba, que él decía, yo soy mi propio estratega, pero es que eso no tiene sentido. Un candidato no puede ser su estratega, es como un boxeador no puede ser su propio entrenador, un boxeador de verdad. Entonces, o un equipo de fútbol que se entrene a sí mismo, ¿no? Tiene que haber alguien que sea el que trace líneas, que vea el espectro completo. Entonces, es una campaña Cepeda que tendrá que corregir muchas cosas, porque, y esto para mí lo más importante, se juega demasiado hoy día darle nuestros países a estos fascistas. Imagínate lo que pasaría en México hoy si mediante una campaña mal llevada vuelven el PAN y toda esta gente a gobernar, lo que eso supondría, que llegue un Salinas Pliego, una cosa de esa, a gobernar en México, por el hecho de que no se manejó bien un tema de campaña. Es muy importante esta cuestión de hacer buenas campañas, porque hoy lo que está en juego básicamente es o gobierna el progresismo o gobierna el fascismo, porque los sectores llamados de centro, los sectores llamados moderados, si es que existieron, desaparecieron por completo. Entonces, lo que pasa cada vez más, y es muy marcado, tanto en nuestros países como hasta en el propio Estados Unidos, es que las opciones son, bueno, en Estados Unidos no tanto, pero digamos en nuestros países latinoamericanos, la opción termina siendo finalmente o un fascista o alguien dentro del progresismo del que nos gusta mucho o el progresismo que no nos gusta tanto, pero más o menos dentro del progresismo. Eso es lo que hay hoy. Entonces, si el sector progresista de izquierda no hace una buena campaña, gana el fascismo. Y cuando gana el fascismo ya sabemos lo que viene. Represión, recortes sociales, financiamiento a los sectores militares, quitarle impuestos a los ricos, apoyar el genocidio en Palestina, plegarse a lo que diga Trump. Es muy grave que hay en manos de ese tipo de gente en nuestros países. Y en Colombia creo que es un ejemplo de una campaña que podían haber llegado a números mucho más fuertes. Ahora están obligados a ir a una segunda vuelta que va a ser muy difícil por no haber hecho una buena campaña. Porque en estos tiempos de la comunicación digital, si no haces una buena campaña, puedes ser el mejor candidato y puedes perder. Sí, sin duda alguna. Oye, querido, eh, el factor, por ejemplo, ¿cómo lo podríamos definir? Ahorita ya hablábamos de este hombre Bernie Moreno, un hombre enviado por el propio Marco Rubio, que ha operado en todos los aspectos. El tema de la intervención, como bien señalas, por parte de Trump, o sea, el pleito es con Trump, no con este señor Espriella, que como bien lo defines, es un payaso. Y solamente te preguntaría también, profundizando un poco, el tema Israel. ¿Cómo has visto tú el tema Israel? ¿Va de la mano con los Estados Unidos en esta profundización? ¿Va buscando lo mismo? Es simplemente otro actor político que ande por ahí y sobre todo, eh, ya lo decías, el peligro de que caigan en manos de estos personajes, territorios, zonas, nos va convirtiendo en un asunto cada día más aislado al resto, pero también el punto, y con eso quiero también aprovechar tu presencia, del pueblo colombiano como tal, es decir, cabe la posibilidad de que salga más gente todavía de Colombia a votar, que se den cuenta del riesgo que es este señor y que es sobre todo el intervencionismo de los Estados Unidos y que eso mueva, o como bien dices, que la campaña de este Cepeda conecte con esos sectores y provoque precisamente una mayor participación ciudadana. Sí, el camino para ganar para Cepeda está muy claro. Tiene que sumar unos 3 millones más de votos. Tiene que, dentro de esos 3 millones de votos, captar mucho voto del llamado centro,
que hay algo de eso en Colombia más o menos, que votó por el candidato Fajardo, que votó por la candidata Claudia López, tiene que captar de ese tipo de voto, por lo tanto, él va a tener que hacer una campaña dirigida a ese tipo de sectores, ¿no? Una campaña que logre integrar tanto a líderes de ese sector que salgan a hacer la campaña por él, como al votante de ese tipo de sector que están en su casa mirando a ver a quién le gusta y quién le gusta menos. Va a tener que ir por ahí el asunto. ¿Cómo lograr eso? Petro ya lo hizo en el 2022. Petro ganó en el 2022, como hablamos hace un rato, porque sacó a votar más gente de la que había votado antes en la primera vuelta y con eso ganó. Entonces es algo que ya se hizo en Colombia. Esa es, digamos, la esperanza de que no tienen que inventar nada. No tienen ahora que hacer un milagro, tienen que hacer lo que ya hicieron. Obviamente, ahora con otros elementos, hay otro escenario, pero hacer lo que hicieron, movilizar más votantes. Y en cuanto a la primera parte de lo que me preguntabas, Israel es un actor clave en Colombia. Israel fue el suplidor, uno de los suplidores de armas de inteligencia, de activos tecnológicos más importantes que tenía el gobierno colombiano. Colombia e Israel tienen un vínculo muy fuerte porque, como decíamos hace un rato, Colombia fue como un laboratorio en América Latina del tipo de mecanismos represivos tecnológicos militares que Israel utiliza contra la población palestina allá en Medio Oriente. Y hay abiertamente sectores israelíes muy vinculados a sectores de las derechas colombianas. De hecho, de la Espriella, este que salió primero, este candidato de ultraderecha, hizo una actividad donde él se comprometía a apoyar a Israel en caso de que fuera presidente y lo hizo con una serie de figuras vinculadas al sionismo, gente de Israel, comunidad judía colombiana que apoya a Israel, etcétera. O sea, no descartemos que incluso el Mossad y demás estén operando dentro de esa elección con las técnicas de inteligencia, de desinformación que saben manejar tanto. Entonces, es un actor que está ahí muy presente en Colombia. Antes de ahora, digamos que Colombia está bajo la izquierda y ahora mucho más, porque vieron con este candidato que sí pueden volver a tener Colombia en la línea que ellos quieren, que es que Colombia sea un actor que vaya muy de la mano de Estados Unidos y que Colombia sea un comprador de tecnología y de armas israelíes. Claro. Miquel Calcaño, yo como siempre quiero agradecerte estos minutos para nuestra comunidad y que nos permitas aprender tanto de ti, querido. Gracias a ti, Jesús, siempre por el espacio. Para mí, siempre encantado de estar por acá.